James Carter, un experimentado astronauta. Solitario, sintió que la nave espacial se estremecía violentamente debajo de él mientras las alarmas sonaban, advirtiendo fallas críticas del sistema. El panel de control frente a él era una exhibición frenética de luces de advertencia y mensajes de error. Su corazón se aceleró mientras intentaba estabilizar la nave con controles manuales. Su respiración era corta y pesada en el caos silencioso de la cabina. «Vamos. Espera», murmuró para sí mismo. Las manos se movían hábilmente sobre los controles. A pesar de sus esfuerzos, el descenso fue demasiado Rápido. La atmósfera del planeta desconocido arañó el casco de su nave. Con un ojo experto, James vio un vasto bosque debajo. Una mejor alternativa que el terreno rocoso que pasaba frente a su ventana. Logró inclinar la nave hacia la extensión verde preparándose para él. impacto. La colisión con los imponentes árboles fue menos severa de lo esperado. El espeso follaje frenó su caída un poco, pero la sacudida lo dejó Inconscient. Cuando James despertó, el silencio era inquietante. Se controló por Heridas magulladas no rotas al salir. Al mundo alienígena sintió el peso del aislamiento sobre sus hombros. Su primera tarea fue evaluar el daño de la nave. Era grave. La nave no se podía reparar con las herramientas a mano. Activó la baliza de emergencia, pero sabía que el rescate podría tardar días o más, probablemente meses. Con el equipo de supervivencia a cuestas, James se aventuró en el bosque circundante buscando refugio y quizás alguna forma de sustento. La flora alienígena era extraña y hermosa, con colores vibrantes y formas inusuales. Mientras se movía por la maleza, documentó todo con su grabadora portátil, un hábito de sus días de exploración del espacio profundo. Después de varias horas, los árboles se aclararon revelando una vista asombrosa, una ciudad perfectamente integrada con el entorno natural que estructura parte orgánica, parte tecnológica. Maravilla. A medida que se acercaba, su curiosidad superó su cautela. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, así que los pasos de James resonaron en los senderos lisos como de piedra mientras se aventuraba más profundamente. De repente no estaba solo. Un grupo de seres alienígenas lo rodeaban. Eran humanoides, pero claramente diferentes. Su piel tenía un brillo sutil y sus ojos eran más grandes, más expresivos que los de cualquier humano. El más alto entre ellos, una mujer con una presencia imponente, dio un paso adelante. Su voz era melódica, pero James la entendió claramente. Alguna forma de traducción telepática. Adivinó que no eres de Coria. Identifícate y expresa tu propósito, dijo. Su tono firme pero curioso. James mantuvo sus manos visibles y no amenazantes. Mi nombre es James Carter, un explorador de la Tierra. No quiero hacer daño. Mi nave se estrelló y necesito ayuda para contactar con mi planeta. El alienígena, cuyo nombre pronto supo era Ra, lo consideró por un momento antes de hablar nuevamente. Tu llegada es inesperada y sin precedentes, James Carter de la Tierra. Sígueme. Nuestro consejo decidirá cómo proceder contigo. Mientras caminaban de regreso hacia lo que parecía ser un edificio central, la mente de James corría con preguntas y posibilidades. Los protocolos de primer contacto para los que había entrenado parecían insuficientes para esto. Momento. Y sin embargo había una emocionante sensación de descubrimiento. ¿Qué decidirían estos seres? ¿Podrían ayudarlo o estaba a su merced? Siguió a Lyra entrando. En lo desconocido su corazón era una mezcla de miedo y anticipación. James siguió a Lyra a través de los intrincados senderos de la ciudad alienígena. Cada vuelta revelaba más de las maravillas arquitectónicas que combinaban perfectamente las estructuras de la ciudad con el entorno natural. Los edificios tenían una calidad orgánica, con líneas fluidas y una paleta que imitaba el bosque circundante. Mientras caminaban, James observó a los habitantes de la ciudad. Los Lorans se movían con una gracia que era casi hipnotizante. Sus expresiones sereno pero ilegible a pesar de la belleza de la ciudad y su gente. James no podía quitarse una sensación de inquietud, muy consciente de su condición de forastero y
La bienvenida incierta que lo esperaba. Se acercaron a una estructura imponente en el centro de la ciudad. Su diseño recordaba a una flor gigante abriéndose al cielo. Lyra hizo un gesto para que la siguiera. Dentro el interior era vasto con techos altos y paredes que emitían una luz ambiental suave. Esta es la cámara del consejo, explicó Lyra mientras entraban en una gran sala circular. Las paredes estaban revestidas con coranes, todos vestidos con prendas sueltas que les daban un aire regio. Sus ojos se volvieron hacia James estudiándolo con una intensidad tranquila que lo hizo consciente de cada uno de sus movimientos. Lyra se dirigió al consejo en su melódico idioma. Su voz resonó suavemente alrededor de la cámara, aunque James no pudo entender sus palabras. El tono de respeto y formalidad era inconfundible. Después de una breve discusión, una figura se separó del grupo y se acercó a ellos. Este era Zantel, líder del consejo, como Lyra presentó. La mirada de Zenith era penetrante pero no descortés. James Carter de la Tierra comenzó, su voz resonando en la mente de James. La traducción tan clara como si se hubiera dicho en inglés. Su llegada no tiene precedentes. Nunca antes un ser de otro mundo caminó por Amo. Yes. ¿Qué te trae tan lejos de tu hogar? James respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Gracias por permitirme hablar, consejero Zant. Mi viaje no fue intencionado. Mi nave espacial sufrió una falla crítica y me vi obligado a aterrizar en su planeta para sobrevivir. Estoy aquí en paz, buscando ayuda para comunicarme con mi mundo. Zant asintió pensativamente, luego se volvió para conferenciar con los otros miembros del consejo en su lenguaje lírico fluido. La discusión fue breve y pronto todos los ojos volvieron a James. Somos un pueblo de aprendizaje y comprensión. Zant continuó, su presencia aquí podría expandir nuestro conocimiento del cosmos. Sin embargo, se debe establecer confianza. Usted permanecerá entre nosotros, aprenderá nuestras costumbres y a su vez nos enseñará sobre su mundo. Este intercambio determinará nuestra asistencia. A su regreso, James sintió una mezcla de alivio y aprensión. Estoy agradecido por su hospitalidad y disposición para aprender unos de otros. Respetaré sus costumbres y compartiré mi conocimiento de buena gana. Radio un paso adelante. Su expresión era de tranquilidad. Yo serviré como su guía y enlace durante su estadía. Comenzaremos mañana con un recorrido por nuestra ciudad y una introducción a Nuestra cultura. Mientras la reunión terminaba, James siguió a Lyra fuera de la cámara. Su mente estaba acelerada con los eventos del día. Esto era más que una misión de supervivencia, ahora era un esfuerzo diplomático y las apuestas eran tan altas como podían llegar a ser. Tenía que navegar por esta sociedad alienígena, equilibrando cuidadosamente su necesidad de ayuda con la oportunidad de fomentar una relación pacífica y beneficiosa entre la Tierra y Caloría. En las habitaciones de invitados que le habían proporcionado, James se acomodó en un silencio contemplativo, reflexionando sobre los próximos días. El desafío era abrumador, pero el científico en él no pudo evitar sentirse emocionado por la oportunidad sin precedentes de aprender y posiblemente incluso prosperar en este nuevo y extraño mundo. Lara llegó temprano a la mañana siguiente para comenzar lo que ella llamó el proceso de integración, ya que James salió de sus aposentos y quedó impresionado por la serena belleza de la ciudad al amanecer. La luz se reflejaba en las estructuras en una sinfonía de colores. Buenos días, James. Espero que hayas descansado bien. Lra lo saludó con una sonrisa. Su voz era tranquilizadora. Verás más de nuestra ciudad y conocerás a algunos de nuestros eruditos y artesanos. Valoramos mucho el conocimiento y el arte y son fundamentales para comprender quiénes somos. Su primera parada fue un complejo extenso al que Lyra se refirió como el centro de aprendizaje. Aquí, quians de todas las edades participaban en diversas formas de estudio y expresión artística. Lyra presentó a James a un grupo de eruditos que estaban estudiando datos astronómicos. Estos son nuestros Astronomos. Lyra explicó que estudiamos las estrellas no solo para navegar y explorar,
sino para comprender los ritmos más profundos del cosmos. James fue conducido a un gran dispositivo circular que proyectaba un mapa de la galaxia. Se sorprendió al ver marcadores que indicaban conocimiento de otros sistemas solares y posiblemente otras formas de vida. Esto es increíble, comentó que su comprensión de la astronomía parece ser mucho más avanzada que la nuestra. Un astrónomo Corian respondió a través de la traducción de Lyra. Hemos sido observadores de las estrellas durante milenios. ¿Qué puede compartir sobre las exploraciones de la Tierra? James pasó la siguiente hora discutiendo los logros y desafíos humanos en la exploración espacial, encontrando a los quianos fascinados por el concepto de viaje espacial impulsado por combustión y tecnologías nucleares primitivas tan diferentes de sus propios métodos. Luego, Lyra llevó a James a una galería de arte donde esculturas intrincadas y Pinturas vibrantes mostraban la profunda conexión de los quian con su entorno. Cada pieza contaba una historia que reflejaba la filosofía quiana de armonía y equilibrio. Esta escultura representa el ciclo de vida Del árbol gilora, una planta central para nuestro ecosistema. Lyra EXP, Señalando una estructura luminosa retorcida con la que trabajan los artistas. Bioluminiscentes que integran la luz natural y la vida en su trabajo. James se sintió profundamente conmovido por el arte y la forma en que transmitió ideas ecológicas y filosóficas complejas. Hay un profundo respeto por la vida en su arte. Es muy diferente del arte humano, que a menudo explora las emociones individuales y cuestiones sociales. A medida que continuaban su recorrido, Lyra explicó más sobre la sociedad de Kyle. Vivimos según el principio de equilibrio y conectividad. Nuestra tecnología, nuestra gobernanza, nuestras artes están todas entrelazadas con esta filosofía. Creemos que este equilibrio es lo que mantiene próspera a nuestra civilización. James reflexionó sobre esto mientras caminaban por un jardín público donde los niños jugaban entre orbes de luz flotantes que respondían a su risa y movimiento. Su sociedad es fascinante, es una integración de tecnología y naturaleza que nunca había visto antes. Hay mucho que podemos aprender de usted. Lyra sonrió y nosotros de usted. James. El intercambio de conocimientos nos enriquecerá. Ambos. El día terminó con una comida comunitaria en uno de los salones públicos de la ciudad, donde James conoció una variedad de cocina quiana, cada plato más intrigante que el anterior. Encontró la comida no solo delicioso pero firmado para promover la salud y la vitalidad en consonancia con todo lo demás que había aprendido sobre los Coranes mientras caminaban de regreso a su cuartel. Lyra comentó que hoy era solo el comienzo, hay mucho más para compartir y entender. Espero con ansias nuestro intercambio continuo. James asintió sintiendo una conexión creciente con Kia y su gente. Gracias Lyra, estoy ansioso por seguir aprendiendo y compartiendo. Hay mucho que nuestros mundos pueden ofrecerse mutuamente. Esa noche James reflexionó sobre las experiencias del día llenas de una mezcla de asombro y responsabilidad. Mientras se quedaba dormido, sus últimos pensamientos fueron de esperanza por un intercambio significativo y pacífico en los días venideros. Mientras James pasaba más días en Coria, su comprensión de la cultura Corian se profundizó y con ella su relación con Lyra evolucionó. Sus interacciones diarias, que comenzaron como intercambios formales de conocimiento, gradualmente se volvieron más personales e íntimos. James se encontró esperando con ansia su tiempo juntos, no solo por el aprendizaje sino por la conexión genuina que se estaba formando entre ellos. Una tarde, después de una sesión en la que se discutían los desafíos ambientales de la Tierra y las soluciones sostenibles para la energía, se encontraron en uno de los distritos más tranquilos de la ciudad. La zona era conocida por sus tranquilos jardines que brillaban suavemente con una luminiscencia natural que arrojaba una luz etérea sobre los senderos. Lyra llevó a James a un lugar apartado junto a un arroyo que fluía suavemente, donde la luz de las plantas bioluminiscentes bailaba sobre la superficie del agua.
Este lugar es especial para mí. Confesó que su voz era más suave de lo habitual. Es donde pienso para sentir el pulso de la energía. James escuchó, intensamente conmovido por su franqueza. Es hermoso. Lyra, puedo ver por qué te encanta. Aquí se sentaron en un banco liso, con forma orgánica. Conversación se desplazó hacia sus vidas personales. Lyra habló de su infancia, de cómo la criaron para estar profundamente en sintonía con su entorno y las responsabilidades de su función dentro del consejo. James compartió historias de sus primeros años, la emoción de su primer vuelo espacial y sus sueños de explorar las estrellas mientras el cielo oscurecía el jardín. Las luces se hicieron más brillantes rodeándolos en un suave resplandor. El aire se llenó con el sutil aroma de flores alienígenas y un cómodo silencio se instaló entre ellos. James se volvió para mirar a Lyra. Su corazón latía más rápido cuando encontró su mirada. Lyra yo. Dudó, inseguro de cómo expresarlos sentimientos que habían estado creciendo dentro de él. Lyra extendió la mano tocando su mano. Con suavidad. Lo sé, James. Yo también lo siento, pero sabes que debemos ser cautelosos. Las relaciones entre los Coranes y los extraños no son usuales. James asintió sintiendo el peso de sus palabras. Entiendo los riesgos, Lyra. Pero lo que siento por ti va más allá de la curiosidad o la amistad. Es algo más profundo, algo que no había sentido antes. Los ojos de Lyra reflejaron la luz de las plantas, brillantes, revelando su conflicto. Yo siento lo mismo, James, pero debemos considerar las consecuencias. Mi deber con caloría y el consejo no puede tomarse a la ligera. La tensión entre el deber y el deseo flotaba pesadamente en el aire. James apretó su mano sin querer soltarla. Tal vez haya una manera en la que podamos estar juntos. Sin comprometer sus responsabilidades. Ra suspiró un sonido lleno de anhelo y preocupación. Ojalá fuera así de simple. Necesitamos más tiempo, más comprensión. Tal vez entonces podamos encontrar un camino que honre tanto nuestros sentimientos como nuestros deberes. A regañadientes se pusieron de pie sabiendo que tenían que volver a la realidad de sus roles mientras caminaban de regreso a través de los brillantes jardines. El vínculo entre ellos se sentía más fuerte, pero el camino a seguir más incierto. Esa noche, mientras James yacía en su cuarto, pensó en Lyra y las complejidades de su situación. La posibilidad de un futuro juntos parecía plagada de desafíos, pero no podía negar la profundidad de sus sentimientos en él. Tranquilidad de la noche. Hizo un voto silencioso de encontrar una manera de cerrar la brecha entre sus mundos. La conexión entre James y el Ra creció más fuerte, culminando en una velada donde lo no dicho finalmente fue expresado. Asistieron a un festival de la cosecha, un vibrante asunto para celebrar la generosidad de la CIA con música, baile y risas. El festival estaba vivo con colores y aromas que reflejaban la rica cultura de caloría, mientras se mezclaban con la multitud sus monos occasionalmente se rosaban enviando escalofríos por la columna de James. Su toque era eléctrico, su presencia cada vez más embriagadora. Gradualmente se alejaron del bullicioso festival a un bosque aislado iluminado por flores luminiscentes que arrojaban un brillo etéreo. La tranquilidad del bosque era un marcado contraste con la vibración del festival. El aire era fresco, los únicos sonidos el suave susurro de las hojas y la risa distante de los juerguistas. James se volvió hacia Lyra. La suave luz acentuaba sus rasgos, sus ojos vivían con una mezcla de deseo y vacilación. Lyra está aquí contigo. James comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Es como un sueño. Lyra se acercó. Su voz temblaba. James, tenemos que tener cuidado con lo que sentimos. Es peligroso, lo sé. James respondió extendiendo la mano para acariciar suavemente su mejilla. Pero no quiero parar a menos que tú quieras que lo haga. La respiración de Lyra se contuvo. Su habitual compostura vaciló. Se inclinó hacia su toque. Sus ojos se cerraron brevemente cuando los abrió de nuevo. Había una feroz determinación en su interior. Si te detienes, te mater. Susurró sus palabras.
Un desafío juguetón pero intenso que tomó a James por sorpresa. Una sonrisa tiró de los labios de James. Su corazón se aceleró. La atrajo hacia sus brazos y se besaron. Profundament. La pasión se encendió entre ellos. Tan natural. Y poderosa como el brillo bioluminiscente que los rodeaba. Sus cuerpos respondieron. Con una urgencia sincrónica. Cada toque. Cada beso disparaba pulsos de luz a través de la piel de Lyra. Se movieron juntos. Guiados. Por un ritmo primordial. James estaba hipnotizado. Por los tonos cambiantes de la piel de Lyra. Cada tono era un eco visual de su placer cada vez más profundo. Sus manos estaban firmes en su espalda, acercándolo para asegurar que su conexión permaneciera intacta. Sus movimientos se volvieron más desesperados. una danza. De necesidad. Y cumplimiento bajo el dosel. De la brillante flora los susurros de Lyra mezclados. Con los sonidos de la noche instando a James. A su voz una orden tierna que lo llevó. A explorar más para profundizar su conexión mientras su pasión llegaba a su punto máximo. El bosque parecía latir con energía, las plantas a su alrededor brillaban en resonancia con su clímax. Se desplomaron juntos sin aliento el suelo. Debajo de ellos un tapiz de musgo suave y tierra fría después yacieron. Entrelazados el eco de la juguetona amenaza. De Lyra persistiendo entre ellos como una promesa. Quise decir lo que dije, murmuró el Ra. En el silencio una sonrisa audible en su voz. James se rió entre dientes, su brazo se apretó alrededor de ella. Entonces supongo que no tengo otra opción que continuar exactamente como estoy. Mientras yacían bajo las estrellas escondidos del mundo por el bosque, las realidades de su situación se vislumbraban grandes, pero por unas pocas horas más esas preocupaciones parecieron distantes. Se tenían el uno al otro y ¿por qué? Esta noche eso fue suficiente. La mañana después de su noche juntos era serena, pero una tensión palpable flotaba en el aire. James se despertó junto a Lyra, su presencia, ahora tan familiar como si siempre hubieran compartido esta cercanía, pero la dicha de la noche anterior fue eclipsada por las posibles repercusiones de sus acciones mientras caminaban de regreso hacia el centro de la ciudad. Los primeros rayos del amanecer, proyectando sombras largas en el camino. Ninguno habló. Su silencio no era incómodo, sino lleno de contemplación compartida de lo que les esperaba. Lyra, normalmente serena y serene, parecía pensativa. Su confianza habitual, templada por la incertidumbre. Casi habían llegado a los edificios del consejo cuando fueron interceptados por un grupo de guardias coreanos. Los guardias eran respetuosos, pero firmes, sus expresiones ilegibles. Lyra, el consejo solicita tu presencia inmediata. Uno de ellos anunció. La implicación era clara. James debía acompañarla a la caminata a la cámara del consejo. Estaba tensa. James podía sentir el peso del escrutinio de cada Corán. Ellos pasaron. Fue como si toda la ciudad pudiera sentir el cambio en el aire dentro de la cámara. La atmósfera estaba cargada. Los miembros del consejo, incluyendo a Zant, se sentaron en un semicírculo, sus expresiones graves. Lyra tomó su lugar al lado de James, su postura regia pero cargada de una tensión sutil. Lyra, James, ustedes dos han ignorado nuestras leyes y tradiciones. Zant comenzó, su voz resonante pero no cruel. Tus acciones de anoche fueron observadas por miembros de nuestra comunidad. Tales relaciones entre un Corán y un extraño no son simplemente mal vistas. Están prohibidas. James dio un paso adelante. Es firme su resolución. Asumo total responsabilidad por cualquier transgresión. No fue mi intención causar deshonra. Lyra solo me ha mostrado amabilidad y respeto. Cualquier culpa debería ser mía. Lyra intervino, su voz firme pero llena de emoción. No, yo soy igualmente culpable. Soy un miembro del consejo y completamente consciente de nuestras leyes. James es nuevo en nuestra manera. Debería haber sido más cauteloso. Zant escuchó atentamente, luego habló de nuevo. Esto no es solo sobre culpa, esto es sobre las implicaciones de sus acciones para nuestra gente y para el potencial de futuras interacciones con humanos. Sus sentimientos, el uno por el otro, aunque evidentemente fuertes, nos han puesto en una posición difícil. Otro miembro del consejo, un anciano,
Llamado TYRN se inclinó hacia adelante. Debemos considerar una respuesta adecuada no solo para defender nuestras leyes, sino para proteger a nuestra gente y nuestra cultura de posibles trastornos. La discusión que siguió fue intensa y multifacética. Algunos miembros del Consejo abogaron por repercusiones severas para disuadir tales incidentes en el futuro. Otros sugirieron un enfoque más comprensivo, reconociendo la complejidad de las emociones humanas y la posibilidad de que tales relaciones pudieran ofrecer nuevas perspectivas sobre la interacción entre especies. Después de lo que parecieron horas, Zant levantó la mano para pedir silencio. Hemos tomado una decisión. Lyra Dado 2 Roll Y2. Comprensión de nuestras leyes. Serás suspendida del Consejo en espera de una revisión. Additional James Estaras. Restringido a tus aposentos mientras consideramos una solución más permanente. El veredicto fue un duro golpe, ya que fueron escoltados fuera de la cámara. La mano de Lyra se encontró brevemente. El silencioso mensaje de James, de solidaridad y mutuo arrepentimiento en sus aposentos. James se sentó. Solo el peso del aislamiento y la incertidumbre presionándolo. Él entendía la perspectiva del Consejo, pero no podía evitar sentir que la conexión que él y Lyra habían descubierto era algo raro y hermoso que valía cualquier riesgo. Ahora más que nunca necesitaba encontrar una manera de cerrar la brecha entre sus mundos, no solo por su bien sino por el entendimiento que tal vínculo podía traer. Los días posteriores a la decisión del Consejo fueron pesados y aún así James permaneció confinado en sus aposentos, lidiando con la complejidad de sus emociones y la gravedad de su situación. La ausencia de Lyra se sentía palpable. Sus visitas habituales ahora reemplazadas por un profundo silencio que parecía hacer eco a través de la habitación vacía. Una noche tarde, mientras James estaba perdido en sus pensamientos mirando el luminoso paisaje urbano desde su ventana, hubo un suave golpe en la puerta. Era el Ra. Su aparición trayendo una ráfaga de alivio y ansiedad. Su rostro tenía rastros de estrés, pero sus ojos brillaban con esa intensidad familiar. James, comenzó su voz apenas por encima de un susurro. He hablado con el Consejo. Nos han presentado un ultimátum. James se acercó. Su preocupación era evidente. ¿Qué tipo de ultimátum? Ra respiró profundamente. Se estabilizó. El Consejo teme las implicaciones de nuestra relación, no solo porque desafía nuestras leyes, sino porque podría sentar un precedente. Sin embargo, también reconocen la profundidad de nuestro vínculo y están dispuestos a considerar una solución poco convencional. ¿Qué están sugiriendo? James preguntó con un nudo formándose en su estómago. Te ofrecen una opción. Lyra explicó. Puedes volver a la Tierra sin ningún recuerdo de Coria o lo que ha sucedido aquí. Tienen los medios para borrar tus recuerdos de este lugar, asegurando que no surjan más complicaciones de tu conocimiento. James sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y la otra opción? Lyra dudó, su mano extendiéndose como para tender un puente entre el espacio físico. Espacio entre ellos. Puedes permanecer en Kia conmigo, pero bajo estrictas condiciones. Te someterías a un proceso para volverte más como nosotros. No solo en apariencia sino en esencia. Nos permitiría estar juntos sin romper nuestras normas sociales. El peso de sus palabras colgaba entre ellos pesado y abrumador. James caminaba por la habitación, su mente acelerada. Volverse más como tú. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y qué pasa con mi vida en la Tierra? La voz de Lyra era tierna pero firme. Significa adoptar nuestros rasgos fisiológicos y algunas de nuestras habilidades en cuanto a la Tierra. Tendrías que renunciar a cualquier conexión con tu mundo. Sería como si nunca hubieras existido allí. James se detuvo, mirando profundamente a los ojos de Lyra. La elección era estar con una encrucijada que definiría toda su existencia. Regresar a su antigua vida como si nada de esto hubiera sucedido nunca, o entrar en un futuro completamente desconocido con Lyra. Lyra, esto es mucho. Necesito pensar en ello, dijo su voz cargada de emoción. Por supuesto. Ra respondió, su mano brevemente apretando su. Toma tu tiempo, lo que sea tú decidas, lo respetaré. Mientras ella se iba
James se sintió desgarrado de una manera que nunca había experimentado la idea de perder sus recuerdos de Caloria de Lyra era insoportable, pero la alternativa era igualmente abrumadora: transformar su ser, dejar atrás todo. Y a todos los que conocía la noche se alargó mucho mientras James luchaba con su decisión. Al amanecer su corazón había llegado a una conclusión que su mente luchaba por aceptar. Sabía lo que tenía que hacer, no solo por su propio bien, sino por el puente sin precedentes que su amor podía ofrecer entre dos mundos. La decisión no solo cambiaría su vida, podría algún día cambiar cómo dos especies se veían entre sí. James se paró ante el consejo del Corán. Una vez más la cámara zumbaba con una tensión silenciosa a su lado. Lyra esperó, su expresión serena pero llena de una esperanza tácita. La decisión había sido tomada, pero decirla en voz alta la haría real, irrevocable. El consejero Zant, con su sabia mirada penetrante, se dirigió a él. James Carter de la Tierra, has llegado a una decisión con respecto a nuestra propuesta. James respiró profundamente, su resolución firme. Tengo un consejero, lo he pensado mucho y he decidido quedarme en Corea. Quiero experimentar la transformación. Un murmullo recorrió la cámara. Algunos miembros intercambiaron miradas de sorpresa. Zant levantó una mano para pedir silencio antes de asentir lentamente. Esta es una decisión grave, James, una que muestra un gran compromiso no solo con Lyra, sino con todo nuestro estilo de vida. ¿Estás preparado para lo que esto implica? Sí, lo estoy, James, respondió su voz firme. Creo que lo que Lyra y yo tenemos vale cualquier sacrificio. Y espero que con el tiempo nuestra unión pueda servir como un puente entre nuestros pueblos. Lyra extendió la mano tomando la mano de James, su toque tranquilizador. Zant observó este intercambio tranquilo y luego le hizo una señal a un miembro del consejo. Entonces procedamos con los preparativos a partir de este día. James, serás uno de nosotros. El proceso fue complicado, que involucraba tecnología avanzada del Corán y biotecnología que estaba más allá de todo lo que James había visto. tanto física como emocionalmente. Finalmente, Fue agotador, pero le estuvo a su lado en cada paso del camino. Su presencia fue una fuente constante. Consuelo cuando la transformación estuvo completa. James despertó a una nueva realidad. Sus sentidos se agudizaron y pudo sentir la energía de Kia recorriéndolo de una manera que nunca antes había experimentado. Su forma física había cambiado sutil pero significativamente. al mirarse en el espejo, se vio a sí mismo, pero también a alguien nuevo. Alguien. Parte del Corán. Ra estaba de pie a su lado. Su sonrisa radiante. ¿Cómo te sientes diferente?, admitió James, tocando su rostro y luego mirando sus manos. Pero bien, me siento conectado contigo. Caloria. Tomará tiempo adaptarse por completo, pero lo estás haciendo increíblemente bien, dijo el Ra. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría no derramadas. En los días que siguieron, James comenzó a integrarse más profundamente en la sociedad Kalan. Su posición única como humano transformado y su relación con Lyra fascinaron a los Kalans. Estaban ansiosos por aprender de él, tal como él estaba ansioso por aprender. Ellos, cuando los meses se convirtieron en años, James y Lyra se convirtieron en símbolos de unidad. Su asociación, un testimonio del potencial de armonía y entendimiento entre mundos diferentes, trabajaron juntos, abogando por conexiones más profundas no solo dentro de Kia, sino también llegando a la Tierra con un mensaje de paz y cooperación, parados juntos en el mismo lugar del jardín donde habían compartido su primer beso. James se volvió hacia Lyra. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo esa noche bajo la luna todos los días?, respondió el Ra, su mano apretando la de él. Fue el comienzo de todo. Miraron la ciudad, las luces bioluminiscentes titilando como estrellas esparcidas por el suelo. El viaje había sido inimaginable, pero lo habían recorrido juntos, forjando un camino no solo para ellos mismos sino para sus pueblos. Esto es solo el comienzo, dijo James con una sensación de asombro en su voz. Hay mucho más por venir. Lyra asintió con la cabeza.
Su mirada era afectuosa y orgullosa. Sí. Juntos no hay nada que podamos hacer. No puedo enfrentar. Y mientras las lunas se alzaban arrojando su suave luz sobre Caloría, James y Lyra estaban de la mano, sus corazones llenos de amor y sus mentes vivas con posibilidades para el futuro.